Bueno, gente, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Creo que se está empezando a transmitir. Vamos a ir un poquito observando si ahí bien, ahí veo gente que se viene conectando. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que se encuentren bien. Recién arrancamos ya con problemas técnicos para no perder la costumbre de algunos que seguramente ya nos vieron anteriormente y otros que no, pero bueno. En algún momento hacíamos stream, ahora volvimos, estamos acá otra vez, arrancando a poquito, reencontrándonos con las aplicaciones de stream porque nos habíamos olvidado cómo eran, así que estamos ahí probando cosas. Así que bueno, la idea es un poco ir variando. Cualquier cosita voy a poner acá, ¿sí? Para que puedan ir a lo que es nuestro YouTube. Se ve mejor, se ve más lindo, ¿sí? ¿Cómo Cualquier andan? cosita pueden ir a nuestro Chicos, grupo PFO para ver qué onda. chicos, importante, si a Mati no se le ve pixelado, no nos escuchan, no se hagan ningún problema, pueden ir al YouTube, que lo estoy administrando yo, que saben que lo administro bien, o al canal de Franco. Franco, recordanos tu canal, porque bueno, sos colega también y mucha de nuestra gente te puede empezar a seguir, pero bueno, el señor es medio raro y usa Exacto, Twitch, porque es más exactamente. moderno. Exactamente, sí, ponele que más moderno, porque hay mucha gente que está usando Kick, pero sí, Twitch es una plataforma donde podemos interactuar, así como tenemos Instagram y también YouTube para transmisiones en vivo. Como bien dice Nico, sí, coincido. Creo que es una buena plataforma si tenés a disposición una compu. Por ahí es un poco más fácil entrar a YouTube. Ya hay muchos celulares que vienen por default con el YouTube instalado, no así el Twitch. Pero sí, mi canal es PochoF, es mi apodo. Y bueno, y acá hago muchas cosas que no tienen que ver con psicología. Hoy sí, porque me quise juntar con mis amigos a hablar de temas de actualidad, podríamos decir, relacionados al mundo de la psicología. Pero mayoritariamente no hago cosas que tienen que ver con psicología. Así que pueden quedarse en grupo APF, por supuesto. Si quieren hacer otro tipo de cosas, ahí sí me pueden seguir y se van a enterar qué es lo que hago. Copocho, por ahí esto lo repetimos cada tanto y se te hace de nuevo el verdadero consultorio, como era antes. Sí. Ojo. Sí. Igual no nos comprometamos porque cada vez que nos comprometemos a algo, tardamos 6-7 meses en poder concretar la nueva reunión. Exactamente. Así que bueno. Sí. Mati, ¿todo en Bueno, orden? igual, yo estoy acá spameando a full para poder decir que cualquier cosa va a ser en YouTube, porque yo sé que se ve medio tildado. Escuchan, entiendo que escuchan bien, pero bueno, la imagen no es la mejor, con lo cual en YouTube se ve mucho mejor. Bueno, para recordar un poquito y hablar de las cuestiones, ya arrancamos un poquito sobre el tema, seguramente algunos poquitos que se conectaron escucharon algo, pero bueno, tuvimos problemas técnicos, así que quedó ahí, vamos a ver cómo lo retomamos, ¿viste? Siempre que el show debe continuar, ¿viste? Por supuesto que pero sí. Bueno, pero bueno, cualquier cosa, la idea, un poco nuestra idea, por lo menos en términos generales, es volver con los streams los días viernes, aprox, puede ser un viernes, tal vez algún miércoles, pero posiblemente los viernes, siempre. Sí, más probable. Y bueno, por lo menos intentaremos comprometernos 2 veces por mes, por lo menos seguro. Si sale toda la semana, buenísimo. Pero bueno, vamos a ir de a poquito, probando, tratando de resolver problemas técnicos. Sin duda. Probar y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, de paso, Nico, comentame si hay gente que ya se pasó a nuestro YouTube o si estamos todavía acá con nuestros colegas de Instagram. A ver, no sé leerlas. A ver, aguarden un segundo que ya les digo. No, el chat no, todavía nadie, pero bueno, se van a ir de a poquito ingresando. Claro, hay algo importante, ¿no, chicos? ¿Cómo es esto? Miren la planificación, nos toman un vender y lo desaprobamos. Acabas de decir, no se comprometan automáticamente, Mati, redobla la apuesta. Bueno, en vez de una vez al mes, 2 veces o toda la semana. Bueno, No, bueno, para un poco. A partir de mañana, todos los días. No. Yo no me comprometo de entrada a estar toda la semana de entrada. Vamos viendo, ¿no? O sea, la idea sí, por supuesto tenemos que ver que haya... Porque, a ver, ¿qué pasa? A nosotros nos encanta hablar entre los tres, pero si nos juntamos a hablar, no nos gusta siempre hablar de psicología, más allá de que somos psicólogos, nos gusta hablar de otras cosas. Pero con ustedes, cuando estamos creando contenido, sí nos gusta poder hablar de cosas que les interese también. Yo creo que no les interesa ver cuántas hamburguesas comimos en la juntada que tuvimos. Yo creo que hay cosas más importantes y por eso estás del otro lado. Entonces, nada, sería un poquitito eso, apuntar a una... ¿Cómo decirlo? No es la palabra rutina, pero sí a una programación quizás que involucre cierto componente de establecimiento, ¿sí? Y donde podamos avisar en redes sociales. No se olviden que hoy vamos a estar hablando de depresión, no se olviden que hoy vamos a estar hablando de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera.
Mientras veo que la pantalla de Instagram se quedó completamente frisada hace como 20 minutos, está en la misma imagen puesta, así que bueno, estas cosas pasan, ¿no? Mati, te ¿Cuál, invitamos cuál? a ¿El nuestro? desconectarte. No, está, o sea, sí, anda tildado, pero se escucha. Si se escucha, perfecto también. Sí, la gente puede dejarlo ahí, Se boca, escucha, se boca arriba del escucha. celu, La gente cargando y la gente lo listo. escuche de a poquito. Cualquier cosa no se escucha tipo podcast, pero escucharse Claro, claro que sí. Pero pueden saludarnos también. Miren, lo compruebo acá, miren, científicamente. ¿No? Bien, voy a tener que intervenir tu notebook, Mati, y voy a terminar configurando ¿Sabes yo qué, esas ¿sabes qué me va a cosas. venir bien? Que me compres una placa de video. Eso cambia las cosas. ¿Cómo Si le querés me enchufamos compro una plaquita a de tu video. notebook una placa de video, Se Franco? puede, se puede, se puede. Hay placas de video para notebooks, por supuesto. No son las mismas que las placas de video de escritorio. Pero sí, gente, estamos acá también porque necesitamos que Mati se compre una compu nueva. Por eso estamos haciendo este stream también, para que puedas dejar, por supuesto, tu donación. Nada, mentira, no es la idea, no es la idea. Pero bueno, cualquier cosita de apoyo, tienen links de donación también. Pero bueno, si Mati necesita una compu nueva, urgente, sí. Sí, sí. Para la clase no Está sirve. bien, está bien. Bueno, La tiro. Mati, ya te bardeamos lo suficiente. Nos falló esta programación de 2 horas previas que estuvimos configurando. Pero bueno. Chicos, estábamos hablando. Después les tengo que bajar al cosas raras, sí. Vamos. Dígame, Algo. sí. Bueno, estamos hablando de un caso que ocurrió relativamente hace poquito, esta semana, que fue un chico que entró a un colegio, quiso hacer un tiroteo, quería disparar a cuanto compañero se le cruce, dicho por él mismo, no es que estamos agregando acá un poco de color a lo que estamos diciendo, y resultó con el fallecimiento de un chico de esa institución. Por suerte no pasó a mayores. Estábamos hablando que este chico tenía bullying, estaba sufriendo bullying por parte de sus compañeros. Había sido elegido mejor compañero el año pasado. Estas cuestiones como contradictorias que van ocurriendo. Es mejor compañero, pero le hacen bullying. Y que iba a terapia desde ya hacía casi 1 año y medio, ¿no? Y que no le tirábamos tierra bajo ningún punto de vista al colega. El colega seguramente trabajaba lo que tenía que trabajar en base a lo que se estaba observando. Y habíamos comentado un poco que, sobre todo a esa edad, muchos síntomas en realidad no se ven, están por debajo de la observación. Aparece ansiedad, aparece depresión, pero algo muy común entre los adolescentes. ¿Qué adolescente hoy no tiene rasgos ansiosos o rasgos depresivos? Totalmente. Y Franco nos explicaba sobre la personalidad de base, que esto al principio comenzaba de esta manera, pero después podía ocurrir justamente este tipo de pensamientos extraños, impulsivos, donde puede estallar en una psicopatología mayor. Acá no estamos diagnosticando este caso en particular, lo aclaramos. Abrimos la cancha con este caso que ocurrió hoy, pero nos referimos en términos generales un poco a lo que suele ocurrir con los adolescentes en esta etapa de la vida. Exactamente, y hablamos también del contexto sociocultural que atravesamos como argentinos, donde estos casos no suelen ser del todo habituales. Afortunadamente puedo decir que de algún modo no es algo común que sea noticia que un chico entró a un colegio con un arma y quiso ocasionar, bueno, vamos a decirle una matanza o múltiples asesinatos, ¿no? Por ahí es más propio de otros lugares que ya todos conocemos, pero bueno, no va al caso. Entonces afortunadamente pasa poco acá, pero no está bueno que pase, por supuesto, no se llega de la noche a la mañana a tomar esas determinaciones. Como dice Nico, también hablamos de un chico que sufría bullying. No todos los chicos que sufren bullying, por supuesto, llegan a ese tipo de desenlaces. Hay chicos que no lo sufren y también llegan a esos desenlaces. Pero puede ser que haya también cierta correlación, ¿no, amigos? ¿Qué piensan? ¿Entre el bullying y las matanzas? Por ejemplo, sí. Yo creo que el bullying puede ir deteriorando progresivamente los mecanismos de protección mismos que tiene, para no hablar con palabras psicoanalíticas o cognitivas, ¿no? Para que cualquiera que nos esté escuchando nos pueda comprender. Creo que el bullying va desgastando progresivamente a esa personalidad y puede terminar ocasionando este tipo de problemáticas. Creo igual que para terminar haciendo esto, algo de base hay. Sin duda. Es decir, no cualquiera te agarra un arma y la lleva al colegio a hacer este tipo de conductas, este tipo de masacres. Sí. ¿Mati? Es una conjugación de variables, podemos decir, no solamente
psicológicas o plenamente psicológicas, sino también psicosociales, ¿no? Palabra que siempre ya me gusta decir, siempre me tienen, ya saben que es mi área, ¿viste? Entonces la tengo que aplicar, ¿viste? Pero sí, justamente el bullying es una situación en donde un grupo tiende a justamente exiliar a otra persona, maltratarlo, dejarlo por fuera, ¿sí? Castigarlo, y eso puede llevar luego a que esta persona exiliada trate de volver, digamos, y a su vez agresivamente con respecto al otro grupo, ¿no? Justamente se genera una división, una diferenciación de grupos que, digamos, puede terminar, en el peor de los casos, en situaciones como estas, si es que estamos hablando nuevamente de que se confirma, todavía es un caso que se está evaluando, se está viendo, todavía no se confirmó la presencia en sí de bullying o no bullying o eso mismo como un disparador, sí. Pero en sí es una variable posible dentro que puede llegar a estar afectando la psiquis de esta persona. Pero como bien dijo Nico, hay factores de personalidad, hay características de personalidad que pueden llevar a esto, ¿no? He escuchado, por ejemplo, que decía que una de las situaciones fue cuando uno de los compañeros le comentó como, bueno, no, seguro no te la bancás, no sé qué, y dijo, sí, yo me la banco, y bueno, vas a ver. Y bueno, y así fue. Y también como que también al momento de llevar a cabo el proceso, como que dijo, ¿no? Bueno, sorpresa, y inició con la matanza, ¿no? Así que es una situación que hay que ver los diferentes móviles de la situación, ¿sí? También de paso los invitamos a que participen, a que comenten lo que sé, que saben que ahí el chat está disponible tanto en YouTube como en Instagram, como también en el canal de Franco o de Pocho, como quieran decirle, ¿sí? Así que cualquier situación que conozcan del tema también nos viene muy bien, si es que están especializados en el área de educación, ¿no? Un área también muy importante de analizar siempre, ¿no? Ahí también podemos hablar, ¿no? ¿Qué tanto de relevancia o qué tanta importancia tuvieron tanto podemos decir, los propios padres de ese menor, que quieras o no, tenían también un arma disponible para que un menor lo agarrara, ¿no? Y hay que ver qué tanta responsabilidad había por parte de esos padres, y también por el lado del colegio, ¿no? Qué cosas observaron, con lo cual ahí hay algo que siempre, no para responsabilizarlos plenamente, porque, digamos, la culpa, a mi entender, siempre es compartida, pero sí, por lo menos, que haya un sistema de alarma, ¿no? Hay algo que debemos, como instituciones, darnos cuenta, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Algo que comentaba en el stream cuando lo suspendimos hace un ratito, era que algo que lograron los norteamericanos, los yankees, a modo de prevención, es blindar las aulas, ponerles trabas de seguridad, hacer ciertos protocolos para que se eviten la mayor cantidad de víctimas posible. Nosotros no tenemos que ir por ese camino, no todo lo que venga de allá arriba lo tenemos que replicar. Este claramente es un ejemplo de lo que no hay que seguir. Nosotros tenemos que ir por una mayor intervención institucional por parte de las parte de los institutos educativos, por parte también de la familia, ¿no? Como decía Mati, me gusta que cada uno lo ve desde su perspectiva. Yo desde los rasgos de personalidad, estas cuestiones que uno lleva desde que nace, Mati desde la parte psicosocial, Franco nos va a hablar un poco sobre los juegos, cómo pueden llegar a intervenir o no, pero a mí me llama mucho la atención también la falta de conversación que se tienen dentro de las instituciones sobre el acoso entre compañeros, sobre esta situación. Que no ocurra no significa que no tengamos que hablar sobre estas cuestiones. Correcto. Ahora ocurrió y seguramente todas las instituciones deben hablar, pero en realidad debería ser todos los años charlas de este estilo. Exactamente. Franco, ¿vamos a echarle la culpa a GTA? Por supuesto que no, A ver, yo primero que nada quiero desafiar a cualquiera de las personas que nos están viendo. No. Bueno, igual un poco sí, es un juego que involucra bastantes armas. Bueno, a ver, GTA básicamente son representaciones bastante fieles de lo que son de lo que es la sociedad norteamericana. Sin ir más lejos, el GTA ocurre en Miami, ocurre en Los Santos, entonces es como que hay mucha... Pero bueno, sin ir más lejos y sin correr la mirada del real problema, primero quiero retar a cualquier persona, por ahí va a decir, este psicólogo que va a saber de juegos y no tiene absolutamente nada. Quiero retar a cualquier persona en el chat que haya jugado 393 juegos en su vida como yo y que voy camino a los 400 si Dios quiere en este año llego. Así que, por las dudas digo, este no sabe nada, ok, sí, tengo bagaje gamer detrás. Entonces, con eso, les puedo decir que por supuesto no es una... ¿Qué tanto de eso es un tema psicológico?
psicológico que tratás en terapia y qué tanto es parte del trabajo. ¿Cómo? Nada, te bardeó. Es un Pasalo. bardeo inteligente, ¿viste? Es un bardeo. Y pasa que soy gamer, amigo. Yo hay cierto nivel de inteligencia al que no llego. Mentira. Tengo que interpretar que te atacaron porque en la compu de él no anda esos juegos. Ah, claro. Puede ser por bueno. ahí. Puede ser por ahí. Eso puede- Yo me quedo Yo tengo callado. una placa de video complicado. Eso puede ser. Pero bueno, sin ir más lejos, no hay una correlación que sea completamente directa entre una persona que juegue videojuegos y una persona que sea enteramente violenta. De vuelta, a los hechos me remito. He jugado un montón de videojuegos violentos, he jugado un montón de situaciones donde se ocurren eventos complicados, donde se involucran armas, y nunca, gracias a Dios, me han dado ganas de salir por la calle y dañar gente. Lejos está de mis posibilidades y de mis pensamientos y de mis sentimientos, afortunadamente. Entonces no es una correlación tan directa. En algunos casos sí es muy directa porque se involucra una patología que es de base. Entonces hablamos de un contexto también, podríamos decir, un poco sociocultural. El acceso a el acceso a armas o la disponibilidad de las mismas también fomenta de cierto modo que si yo busco armas y las consigo como si fueran caramelos, tengo otro tipo de accesibilidades. Tengo una especie de, voy a decir entre comillas, permiso de que se puede, porque si voy a un Walmart, si voy a un Carrefour y compro una pistola como compro una sábana, por ejemplo, por decir algo, eso también a uno le da como cierta especie de aval en su cabeza, en alguien con una patología bien desarrollada de, bueno, si evidentemente en el país se puede. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa que es importante. La persona que juega videojuegos entiende que el videojuego es un ámbito de hobby, ¿sí? Es un ámbito de distensión, un ámbito... Si juegas juegos competitivos tipo Counter-Strike, no tanto de distensión, pero si no, es un ámbito de relajación donde uno escapa un poco de sus obligaciones de la vida cotidiana y conecta con eventos donde puede estar sumergido en mundos de fantasía. Como dije en el video anterior que iniciamos, uno construye un avatar en base a lo que le gusta. Sombrero de este color, capa de este color, espada con diamantes y que si se quiere que se prenda fuego. Armas que están en un mundo que es completamente digital, virtual, no real, ¿sí? Y que cuando se acaba ese momento de juego, porque en un momento el juego deja de divertirle a uno, porque esto pasa, me pasa a mí que jugando cierta cantidad de tiempo, después digo, bueno, listo, ya está por hoy, ya es suficiente y me gusta hacer otro tipo de cosas. Se apaga el juego, se apaga la consola y se vuelve al mundo real. Entonces hablamos de personas que no pueden diferenciar este aspecto de la realidad y de la irrealidad o lo que es la fantasía. Donde tratan de replicar las mismas posibilidades. No es lo mismo matar píxeles, por ejemplo, que es un ser que no es un ser humano como tal, sino que es un ser digital, son bits, a una persona que tiene un concepto, una vida recontra desarrollada, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes, donde se involucran factores enteramente psicopatológicos de base, cuestiones de familia, biología, genes, puede entrar todo esto, pero por supuesto también factores ambientales. Entonces, resumiendo, no todo gamer que juega videojuegos, sean o no violentos, va a incurrir en situaciones de delitos o homicidios o lo que sea. Bueno, siguiendo un poco de la rama que dice Franco, también podríamos hablar de rasgos psicopáticos de la personalidad, pero no necesariamente una persona que comete este tipo de atrocidades dentro de una institución o en la calle, no necesariamente es una persona que carece de empatía, puede ser una persona que las circunstancias llevaron que frente a una estructura de personalidad un poco vulnerable o bastante vulnerable, terminó precipitando a que esto ocurra. Ahora, diferentes son casos donde ya lo que se obtiene por parte de este tipo de acciones es placer, que ahí sí ya estaríamos hablando de rasgos psicopáticos o psicopatía, pero no es este el caso. En este caso hubo un desborde, hubo bullying, ya el chico se encontraba, en este caso particular, en terapia, pero hay un montón de otros casos donde nunca se había tocado antes un psicólogo y sin embargo ocurrió. Y algo que también quería comentar, ¿no? Un comentario que escuché en la tele, ¿no? Pero estaba en terapia hace rato. ¿Por qué el terapeuta no se dio cuenta? Se estaba trabajando otros aspectos, era algo que ocurrió de golpe y quebró en ese momento. No podemos decir que porque estaba en terapia se podía haber
prevenido esta situación. No, Ujú. fue algo que pasó. Sí, No había un potencial peligro, porque si no el chico ya hubiese estado con un psiquiatra. Para los que no son dentro de la comunidad, cuando hay un peligro real para sí o para terceros, ya se deriva a psiquiatría para consumo, por ejemplo, de antipsicóticos, que son exacto. pastillas que permiten que esto no ocurra. No es este el caso, por ejemplo. Ujú. Bien, bien. Tengo una pregunta de alguien del chat. Acá nos está escribiendo Scott desde Costa Rica. Es uno de mis muchachos acá de mi comunidad. Y nos pregunta: ¿pero qué parte del cerebro se ve afectada cuando una persona juega algún juego y cuando termina el juego o pierde muy seguido se quiere desquitar con alguien? Una pregunta interesante. Bien, Que va a, vos En sos el principio tenemos experto. que va a responder Nico, por supuesto. El que conoce las partes del cerebro mínimamente, las que la puede geolocalizar. Ok, bien. A ver, cuando uno juega un videojuego, se activan múltiples partes del cerebro. No es Exactamente. que se activa una sola parte. Sistema de Que son las recompensas. mismas. Es las mismas que se activan estando por fuera del videojuego. Correcto. ¿Por qué? Porque uno cuando pasa lo mismo cuando leemos una novela. ¿Sí? Leemos una novela, se activan dichas partes. ¿Por qué? Porque recreamos escenas, lo único que acá se están plasmando en una pantalla. Pero cuando uno ve una novela, lo recrea en la cabeza. Exacto. Tenemos la planificación, lo que es la parte de orden, planificación, de tareas, de un juego, por ejemplo, esto de ir a conseguir una determinada reliquia o arma para poder ejecutar Una una tarea. misión. Bueno, ahí tenemos la corteza prefrontal, que es la parte frontal de la cabeza, que es evolutivamente la última ahí que se fue moldeando en nuestra cadena evolutiva. Ujú. Y ahí tendríamos que tener cierta activación. También la amígdala, que es la parte central. Para el que vio intensamente alguna vez, que es estos personajes de Pixar De o Pixar, Disney, no sí. recuerdo, de Pixar. Sí. Alegría, tristeza, miedo, ira. Bueno, todos estos personajes viven en una supercomputadora que hoy la llamamos amígdala cerebral, que no solamente reside en las emociones, sino está esta cuestión de la empatía. Ahora, esto en un juego está hiperactivado. ¿Por qué? Porque hay juegos que nos puede producir nostalgia, hay juegos que nos puede producir alegría, miedo. A mí se me ocurre, no es lo mismo jugar al Resident Evil, que puede producirte miedo y hay que usar mucho la planificación, que lo que puede llegar a ser, por ejemplo, un juego donde los mecanismos sean muy difíciles y siempre nos caemos en Correcto. el mismo lugar y perdemos. Eso nos genera mucha frustración. Ujú. Ahora, una persona que está jugando y de golpe, por perder mucho, te tira el control, te rompe la pantalla, que eso está demostrando baja tolerancia a la frustración, podríamos hablar de una hiperactivación de la amígdala. ¿Por qué? Porque las emociones las tiene a flor de piel. ¿Y qué pasa que no lo puede controlar? Bueno, la corteza prefrontal y la amígdala no están muy bien conectadas en ese momento. Ujú. Entonces somos más pasionales, nos guiamos más justamente por este tipo de acciones que son emocionales y se aleja de lo racional. Y ahí ya tenemos el componente del tipo de juego y de la personalidad que tenemos. Si nosotros nos solemos frustrar bastante seguido, probablemente le peguemos un golpe a la pantalla, revolvemos el teclado o empecemos a pelear con el que tenemos al lado. No sé si esto un poco respondió la pregunta. Bien, bien, bien. Me gusta sumar esta. Pero bueno, también por el otro lado, Perdón, sí, sí, la sí. parte social, ¿no? Que siempre agrego, que nuevamente, y ahí es donde volviendo un poco con el caso que hablamos, que no necesariamente estamos hablando del caso, pero sí por lo menos podrían haber circunstancias similares, que nuevamente no somos un ser social, y eso implica que ese nivel de comprensión que podemos tener del juego como justamente una mera fantasía, eso es algo que también los que tenemos alrededor, nuestros otros significativos, las personas de relevancia, y más en los casos de menores, podemos hablar de tutores, padres, deben de alguna manera hacerle entender que es un juego, ¿no? Parecería obvio, pero es algo que no debemos dejar por obvio muchas veces, sino Sí. que debe estar explicitado de alguna forma y más en edad más menor, digamos, siendo cada vez más chico, ¿no? Hay veces que debo decir, hace falta que explique esto, y bueno, es preferible explicarlo o no explicarlo si vemos que es una variable que puede afectar realmente a la persona, ¿no? Y otra cuestión que también vemos importante
Es también, que es algo que hay que evaluar muchas veces también en los casos de intento de suicidio, ¿no? La cuestión de la planificación, ¿no? ¿Qué tanto de lo que está diciendo este sujeto, esta persona, es posible o no es posible, ¿no? Eso también tiene mucho que ver en términos de cómo este sujeto, por ejemplo, amenazó en su momento con llevar a cabo el arma y llevar a cabo el proceso, que hubo una especie de amenaza que tuvo como... Se podía haber llegado a interpretar como un claro disparador del posible hecho, ¿no? Y eso es un tema que hay que evaluar también, ¿no? ¿Ibas a mencionar? Sí, no, que esto que hablábamos hace un rato, ¿no? La cuestión del GTA, por ejemplo. No hay una linealidad en el tipo de juego con el tipo de conducta posterior. ¿Por qué? Yo les puedo decir que en algunos casos hay personas que tienen una correlación de, ok, listo, GTA igual agarrar armas, igual salir a asesinar gente. Pero hay personas como en mi caso, por ejemplo, que el GTA a mí me remite a agarrar un auto, poner música o agarrar un avión, por ejemplo, y andar con el avión con la puesta de sol. Y me remite a cuando pasaba vacaciones con mis abuelos en la costa. Entonces me trae un lindo recuerdo, me trae una linda sensación y una linda emoción. Si por un videojuego una persona empieza a despertar dentro de sí sentimientos o planificaciones de conducta dañinas para sí o para terceros, estamos hablando de algo que, como les digo, podría pasar incluso con una película, porque no es el videojuego, porque el elemento como el videojuego puede ser una novela, como decía Nico, puede ser una película, puede ser una serie, es donde se produce ese sistema de filtro entre la realidad y la fantasía. Ok, listo, apago la tele, vuelvo a la realidad, qué buen capítulo, me gustó, listo, me pongo a preparar unos mates. Apago el videojuego y me pongo a hacer X cosa, a trabajar. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde se produce ese sistema que diferencia el procesamiento normal de uno patológico. Gracias a toda la gente que se está sumando, de paso. Tengo otra pregunta, pero si quieren después la digo. Quiero agregar algo que mencionaste y se nos pasó de largo, el sistema de recompensas que tienen los videojuegos, ¿no? Para los que no suelen jugar a los videojuegos, hay que imaginarse lo que pasa en los casinos o en los sacobas, ¿no? Donde la aleatoriedad de los reforzadores de la conducta, lo dije muy asqueroso y muy difícil, lo voy a volver a decir de nuevo, esta cuestión de a veces no saber cuándo ganamos y cuándo perdemos. Entonces lo intentamos una vez, otra vez, por una creencia de suerte o porque, bueno, ahora sí, como me toqué la oreja derecha, me va a ir bien. Esta cuestión nos vuelve adictas. Es decir, el juego sí, muchos juegos tienen un componente adictivo, como la mayoría de las cosas que nos rodean, ¿no? Sí. El café, el mat, todo lo que se nos ocurra nos puede volver adicto y tiene, de nuevo, una fuerte influencia, si esto va a ocurrir o no, nuestra personalidad de base. No significa que si yo empiezo a jugar me voy a volver adicto por obtener recompensas de estos juegos. Sí, probablemente la haga más larga de la que corresponda. Eso Exacto. seguramente, porque está diseñado para eso, para que no abandones el juego. Exactamente. Pero bueno, la verdad que si tenemos un componente de mucha adicción, puede ir desestructurándose de a poco la matriz social de esa persona y empezar a afectar otras cuestiones en términos psicológicos que termine produciendo algún tipo de problemas como el que hemos mencionado al principio del stream. Sí, correcto. Tiene que haber una personalidad de base predisponente a la adicción para que una persona no pueda dejar de jugar o le genere también esto que decís, Nico, este sistema de baja tolerancia a la frustración, ¿no? Cuando pierde, cuando se enoja. Hay teclados que cuando hay una persona que tiene baja tolerancia a la frustración, vuelan las teclas porque perdieron una partida. Y hay tipos de juegos y juegos. Hay juegos que te recompensan mucho cuando ganas y te liquidan cuando perdés. Te ponen un sonido que es bastante utilizando tonos más graves. Te ponen una imagen de una calavera y diciendo perdiste, una cosa así que tapa toda la pantalla y vos decís, ay Dios santo. Y al revés cuando ganás. Entonces, hay muchas cosas así que en el día de hoy se ven representadas. Nos estamos yendo un poco de tema y ahora volvemos, pero sí, hay que tener cuidado con esos sistemas de recompensa. La consulta que había visto, ¿eh? Sí. Dice, ante este tipo de personas que se hiperestimulan con algún juego, ¿qué se debe hacer? ¿Se debe dejar que la persona juegue videojuegos pero medicado o del todo no debería?
Bien, Yo ahí ya ya está respondí la anterior. siendo una cuestión también claro, de los extremos, ¿no? A ver, en sí, habría que en principio ver si es una cuestión necesaria de medicación o si hay un factor, porque hay veces que no son factores netamente biológicos, como puede ser una cuestión neurológica, ¿sí? Del cerebro que tiene algo dañino, sino, o tal vez de algún tipo de hormona, de algo que tal vez pueda estar afectando, sino que también puede ser algo de carácter más bien emocional, social, falta de relaciones interpersonales cálidas digamos, o que le den suficiente comprensión de la situación en la que está viviendo. Claro. Con lo cual hay que analizar mucho a ese sujeto antes de poder establecer alguna lógica. A partir de establecer esta lógica, y supongamos, ¿no?, que podemos notar que esta persona no tiene del todo claro una división entre realidad y juego, en principio la lógica posible del tratamiento psicológico, y en el peor, digamos, ese es el peor de los casos, pero en conjunto, también para hacer un poco más extensible, más posible el tratamiento, también aplicación de medicación psiquiátricas dependiendo del caso, ¿no? Y a partir de esas dos cuestiones, ahí tal vez podemos hacer una psicoeducación o algún tipo de acompañamiento un poco más riguroso sobre cómo utiliza los juegos, de qué manera, cómo los interpreta, cuál es el uso que le da a los mismos, ¿no? Con lo cual, esto implicaría un trabajo continuo con este sujeto, ¿no? Exacto. Ahora, él no puede jugar nunca más y no sería, creo que, la solución, ¿no? Porque justamente tiene que intentar comprender la división entre el juego y la realidad, ¿no? Que eso me parece muy, muy importante de evaluar, ¿bien? La idea no sería la prohibición como tal, Exacto. ¿no? Sería, sino una gestión, una correcta gestión. Exacto. Bueno, ¿hay alguna otra duda, consulta? Si no, Sí, me acá hay parece una que consulta. Estamos, dale. Acá hay una consulta de Peter Carter, Oak, que nos están haciendo llegar por YouTube. ¿No piensan que, esto es para vos, Mati, ¿no Dale. piensan que muchas veces la clínica se dedica al individuo en lugar de pensar una respuesta más estructural barra social? Muy bien, exactamente. Bueno, una de las críticas que le hacen justamente a la perspectiva clínica es justamente ese punto del individualismo que se intima en términos de que el sujeto resuelve, ¿no? La idea es que el sujeto resuelva su problemática, su dificultad, su cuestión, ¿no? En muchos puntos, a veces desde la perspectiva netamente clínica. ¿Bien? Pero bueno, a ver, todo también depende del marco teórico desde el cual estemos abordándolo, ¿viste? Sí. Hay marcos teóricos, hay ideas, hay configuraciones de conceptos que tienden más a que el sujeto pueda resolverlo por sí mismo, ¿no? Pero aún así también son conscientes muchas veces de esa limitación. Hay perspectivas donde justamente la cuestión psiquiátrica implica justamente una relación también con algo de carácter netamente también biológico, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser algo controlable por el sujeto. Hay veces que es algo que va más allá de uno mismo y de su propia gestión, ¿no? Hay veces que también eso implica un tratamiento agregado a nivel biológico. Y también hay otras perspectivas teóricas, como por ejemplo, ¿no?, la clínica de carácter más bien sistémica, donde ahí incluye también al vínculo familiar, con lo cual también es posible que, dependiendo de la perspectiva, estos tipos de vínculos se incluyan, ¿no? Así que todo variará dependiendo de la teoría que uno aborde en la clínica. Pero sí, obviamente, tengo la misma idea, que la clínica tiende a ser un factor más bien individualizante o más de llegar a la atención de una sola persona. Pero, y también quiero agregar, que al fin y al cabo, si estás en una atención clínica, ¿estás solo necesariamente? ¿O ya de por sí te juntaste con alguien? Muy bien. ¿No? Porque ese otro terapeuta que te atiende no deja de ser también una persona que de alguna forma también te está escuchando, te está brindando el oído y también te da la posibilidad de, ¿por qué no?, asociar con otros tipos de profesionales, con otros tipos de colegas, con alguien que tal vez te pueda ayudar o asistir de una mejor manera o en compañía con el terapeuta. Con lo cual, la clínica pareciera que nos está individualizando en principio, pero al mismo tiempo también es un canal posible para empezar a conectarse con personas que pueden ser de utilidad para mi mejoramiento, para mi salud mental, ¿no? Con lo cual es una vía útil a mi entender. Lo que agregaría es que también hay que ir modernizando todas las corrientes, ¿no? Porque cuando surgen en épocas totalmente diferentes a las actuales. Hoy creo que, independientemente de la corriente de cada uno puede ser psicoanalista, cognitivo, sistémico, hay también una cuestión
profesional, humana, ética, que uno debe cumplir, que si sabemos que si nuestro paciente está sufriendo acoso estudiantil, bullying, dar una alarma al colegio, ¿sí? Y esto siempre consensuado por nuestro paciente. ¿Para qué? Para que esto ya no ocurra tanto a nuestro paciente como a la comunidad educativa, y también trabajar de manera interdisciplinaria Coincido. con el equipo de orientación escolar, donde hay psicólogos, trabajadores sociales. Muchos problemas, no me acuerdo si lo mencioné acá o en el otro stream, es que muchas instituciones privadas, por lo menos en Argentina, otro, no sí. tienen equipos de orientación escolar. Sí, en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sí las públicas. Y a mí me ha tocado que, frente a un caso, ir a una institución del Estado y un equipo que abordara la problemática. Y otra cuestión, ir a un colegio católico y pelearme con el dueño del colegio, que era un sacerdote. ¿Por qué? Porque echaba la culpa a mi paciente del bullying que recibía, cuando la institución estaba un poco media organizada para hacerle bullying a toda la persona que no cumpla con ciertos estándares culturales o sociales. Tremendo. Entonces, ¿qué hacemos cuando la institución, uno sale del consultorio de lo individual, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos cierran la puerta de esta manera? Tremendo. Y ahí empezamos, bueno, te mando al inspector del consejo escolar a ver qué le decís a él y cómo te vas a cerrar frente a él. Entonces, ahí se genera un cambio. Pero creo que nuestro rol como terapeuta, por fuera de las intervenciones individuales, debería, independientemente de la corriente, salir de las puertas del consultorio. Sí. Hay todo un factor de prevención que sí, ¿no? Es un paso. La clínica ya llegaste tarde, de alguna manera, ¿no? Es una forma de verlo. La prevención tiene que ser lo primero que tenemos que considerar, lo primero que tenemos que tratar de lograr, y para eso es necesaria mucha educación, así también como investigación, pero así también educación, y no solamente educación a esas personas que consideramos que puedan llegar a tener una cuestión psiquiátrica, psicológica, no, sino que a toda la población en su conjunto, justamente, ¿no? Profesores, educadores, directores, padres, ¿no? Por eso creemos que siempre el factor de la psicoeducación y también uno mismo interesarse por esto, tratar de encontrar información, tratar de entender qué ocurre, es también relevante, ¿no? Y también ahí que eso es un foco que siempre también nos parece importante valorizar. Digamos, ser suficiente persona para poder escuchar a un otro y entenderlo y tratar de brindarle una mano, ¿no? Y que muchas veces no necesitamos ser psicólogos a veces para ver que hay alguien que está en una situación negativa o que la está pasando mal o que algo le ocurre, ¿no? Hay veces que está ahí a flor de piel, visible, claro, y ahí es cuestión de uno poder decir, bueno, me parece que necesita una ayuda, me parece que puede ser que haya algo que le esté pasando. Y eso también siempre ayuda, por lo menos brindar un oído o brindar una pequeña posibilidad a que esa persona mejore interactuando con otros, generando otros vínculos, armando algo y generar una red de contención, que me parece que siempre es muy importante. Creo que también estamos dejando por fuera algo que es importantísimo, que es la construcción de la familia, ¿no? La familia es un factor clave al momento de... Pues en este caso estamos hablando de un chico que... bueno, creo que dijiste, Nico, ¿no? Que vivía con sus viejos. Pero a ver, acá hay un... A ver, vamos con esto, gente, primero que nada. Hay una multiplicidad de factores que lleva a que esta situación se desenvuelva de esta manera. Sistema de normas, cómo se instaló en la vida de este chico, disponibilidad y acceso a un arma de fuego, que no todas las personas tienen acceso, por supuesto menos en este país, y reitero, afortunadamente, porque no es la solución, que las personas, los ciudadanos comunes, voy a decir que no tenemos entrenamiento en cómo se utiliza un arma de fuego, tengamos así acceso a las mismas. Entonces, volviendo al tema de la familia, ¿cuál es el sistema que se instaló en esa casa? Ok, se resuelve todos los problemas, vamos a decir a las piñas, se resuelve todo de esta forma. ¿Por qué no el diálogo? ¿Por qué no el pedir ayuda? Ya hubo un pedido de ayuda anteriormente, la institución, como dice Nico, se lavó las manos en este sentido y el chico dijo, bueno, si la institución no hace nada, lo hago yo. Entonces hay que tomar en cuenta la cuestión de
el aspecto familiar también. ¿Qué piensa la familia de todo esto y cuál fue la construcción en el historial de esta persona, de este niño, ¿no? Es un problema que al fin y al cabo, en caso particular, es un caso que traemos para analizar, considerando la relevancia que tuvo a nivel, por lo menos nacional, en términos de importancia, como si también lo fue en su momento un caso similar, como fue el de que le decían, de lo que llamaban pan triste, ¿no? Que terminó siendo un caso De Carmen de también Patagones. de Carmen Patagones, que tuvo mucha relevancia también en su momento, con lo cual son casos que tomamos porque existen, ocurren y pueden volver a pasar, y por eso mismo decimos, ¿no? Creo que digamos, el tratamiento de esto y también el resultado de esto muchas veces es responsabilidad de todos, no solamente de los padres, tutores, no solamente Del autor del hecho, sí. la educativa, no solamente de los compañeros, ¿no? Ni tampoco solamente del mismo, sino hay que ver cuánto de nivel de responsabilidad hemos tenido todos en tratar de dejar de lado tal vez a una persona que consideramos diferente, distinta, que vemos algo que tal vez no, digamos, no nos genera cierto rechazo, ¿no? Cuánto de esto tal vez ocurre, no solamente en los ámbitos escolares, como hemos visto con relación al bullying, sino también en los ámbitos laborales, como existe la acoso laboral y demás. Con lo cual es un factor que debemos tratar de prevenir, revisar y estar atentos, ¿no? Todos, más allá de nuestro rol profesional o no profesional, ¿sí? Eso es un punto que me parece siempre importante destacar, ¿bien? Obviamente no podemos evitar todo, no somos dioses, ¿no? Hacemos lo posible, pero bueno, eso posible es más que no hacer nada, Correcto. ¿no? Así que eso también. ¿Bien? Bueno, no sé si hay alguna otra duda, consulta, mención. Si no, me parece que por ser nuestro primer stream, con ya problemas técnicos arrancados, me parece que estamos bastante bien, ¿no? Ahora capaz que me consigo una placa de video, vamos a ver cuándo. Vamos a ver cuántos streams hacemos y después vemos si también da para pasar a upgradear un poco la PC también. Pero bueno, paso a paso, amigos, paso a paso. No te vuelvas loco. Igual empecemos a aprender a configurar bien los sistemas para poder transmitir y creo que no vamos a tener que cambiar la compu. Claro, vamos de a poquito. Ahí vamos mejor, ¿viste? Para ahorrar, ¿viste? Pero bueno, otro tema que bueno, vamos a hablar, que posiblemente podemos hablar en algún stream siguiente, con una mejor organización en términos técnicos, es tal vez la cuestión asociada y vinculada muy cercanamente a esto, que es la reducción de lo que es la pena, digamos, en los infantes, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Así que eso, digamos, para el tema de las condenas, que me parece que es un tema que también relevante para analizar también nosotros como profesionales, considerando que desde APF nos pueden ver muchos colegas que seguramente trabajan con estos casos o no, pero están interesados, pero sí también desde el lado de Franco, que también nos ven muchas personas que no necesariamente son psicólogos y tal vez quieren ver un poco la perspectiva de un profesional con respecto a este tema. Sí. Así que me parece que es un tema que con mejor preparación, con un poquito más de tiempo y mayor organización de estos sistemas, que de a poquito vamos a volver a conocer, lo podemos llegar a aprender. Y algo importante, ¿no? No caer en la idea que todos los colegas pensamos igual, que todos los psicólogos piensen igual. Hay psicólogos que pueden estar entendiendo que esta cuestión de la baja de imputabilidad, creo que es hasta los 14 años, se propone, puede llegar a ser beneficioso por los sistemas que pueden llegar a llegar a estar detrás para sostener a esta persona, pero bueno, hay que tener en cuenta que hoy en día estos sistemas también existen y no sostienen a nadie, ¿no? Siendo más grande, pero va a ser interesante también escuchar varias voces, porque no todos tenemos que pensar igual. La idea es tener una ay, no me sale la palabra. Plurabilidad. Eso, ahí está. Listo, eso. De voces y de pensamientos. Correcto. Que de última siempre en las discusiones se tendrían que llegar, o en el diálogo, a una instancia superior. ¿Bien? Así que me gustó eso. ¿A vos, Franco, te gustó la idea? Sí, la verdad que sí. Me parece que es algo que es, a ver, nos atraviesa como a toda la gente que nos esté viendo desde otro país. Por ahí vamos a tener que ponerlo un poco en contexto, pero ningún problema, se puede hacer, fácil. Y hablar de este tema que también es súper importante. Hay una pregunta que nos hicieron que está desde YouTube, ¿no? Desde YouTube, exacto. Bien. La pregunta dice, la leo desde acá.
El tema puntual del juego se está transformando en lo que pasa con los ultraprocesados, o sea, con la comida ultraprocesada. Se pone el foco en la problemática de la persona, pero es un imperio que viene por todo, piensa Peter Carter Ock. O Peter Carter Ock. A ver, yo creo que son mundos muy distintos, pero a la vez, esto ya es más un análisis un poco sociológico y bueno, también un poco psicológico. La industria del videojuego es un gigante corporativo a esta altura del partido. Hay videojuegos que cuestan millones de dólares en desarrollo, millones, les digo, millones. Se está previendo que incluso el famoso GTA 6 va a ser el producto, según se dice, va a ser el producto que mayor presupuesto tuvo para desarrollar en lo que refiere a materia de entretenimiento, más que una película, más que otros videojuegos, por ejemplo, porque se tiene entendido que es un gigante y un monstruo. Entonces, no sé si la pregunta es si se está haciendo foco en las problemáticas en sí de las personas en particular, o si las dos industrias, tanto la alimenticia como la de los videojuegos, quieren arrasar con todo. Y a ver, vamos a ser realistas. Estas industrias ven a los usuarios como consumidores. Entonces el videojuego te trata de rascar la mayor cantidad de dinero posible, no todos por supuesto, y la comida también un poco lo mismo. En algún punto se asemejan, pero por ahí es un tema que estaría bueno desarrollar en otro stream con otras características. Pero sí, son un poco similares, Peter, en ese sentido. No sé por qué, por ahí tiene el caso, no, pero ayer estaba en un supermercado y quise comprar queso rallado, ¿no? Y hay una marca que se llama... Dije, bueno, es la que hay, qué sé yo, la agarré y no era queso rallado. Le pusieron parezca algo al queso rallado. En realidad son esos productos que son derivados, que por ejemplo no es un queso rallado, sino es algo parecido a lo que es un queso rallado sin ser un queso rallado. Lo más probable es que tenga algo de leche. Y eso pienso, ¿no? Cómo abaratar también el tema de los costos de los alimentos. En el caso de los videojuegos se aumenta mucho la inversión para poder captar Absolutamente más gente, pero en el caso de los alimentos no. Mientras más sintético y menos natural sea, es mejor porque dura más. Y bueno, habría que ver también cómo eso impacta en la psiquis de la persona. Yo creo que hay algo con el tema de los alimentos procesados y ciertas psicopatologías que se pueden llegar a dar de base, que no se sabe bien de dónde vienen. No hay un origen genético, no hay un origen psicológico claro, no se sabe bien, pero que están, y hay un aumento significativo en estos últimos años de estas psicopatologías en niños sobre todo, ¿no? Correcto. ¿Cuánto de esto puede llegar a influir los ultraprocesados? No lo sabemos. Sí. Pero bueno, lo que por ahí, no sé si quieren que vayamos haciendo el cierre. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Yo lo que me gustaría... Por ahí lo que me gustaría decir sería que, ya que vamos a estar iniciando nuevamente con esta serie de directos, donde vamos a hablar en un formato un poco más comedido, porque ya en otro tiempo hacíamos streams un poco más largos, nos quedamos hablando largo y tendido 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media también. Entonces, la idea en este caso sería hacer un formato de 1 hora. Podrían ser inclusive alguna vez, si estamos muy inspirados, 2 streams por semana, 1 hora diferente, pero manteniendo el formatito de 1 hora porque me parece que es práctico para todos y a modo de podcast sirve mucho para todas las personas y también nosotros no nos cansamos tanto. Así que pueden dejarnos en todo caso alguna sugerencia de tema que les gustaría que hablemos. Ya les digo, nosotros no tenemos problema en hablar, se nos da bastante fácil a los tres. Así que pueden dejarnos sugerencias de temas, preguntas que hayan quedado y por supuesto ya nos veríamos en el siguiente stream, tanto por Instagram, YouTube y este modesto canal de Twitch. Muy bien. Por mi parte, Así los que bueno, despidos gente. tanto a la gente de tu canal como a la gente de YouTube que nos estuvo comentando y a las pobres víctimas de Instagram que nos tuvieron que ahí escuchar como radio, pero no se preocupen que los vamos a estar, esperemos, hace 3 años que estamos diciendo eso y nunca pudimos solucionarlo, el tema de Instagram, pero me voy a encargar yo la próxima, Mati. Me echaron. Bueno, gente, ya, seguramente este es el último stream porque ya me echaron del grupo APF, pero... Jamás. No. Yo ni siquiera estoy en grupo APF, amigo. Me expulsaron de mi trabajo. No, pero bueno, nada, vamos a ver cómo se va mejorando. Cualquier cuestión que sepa alguno de nivel técnico nos avisa, también nos viene bien.
Así que nada, gente, muchas gracias a ustedes por estar, muchas gracias por participar y esperemos vernos pronto la próxima vez, posiblemente viernes, también cercano a este horario. Así que nada, mucha suerte y nos estamos viendo. Y felices Hasta luego. Pascuas. Buen fin de semana.